diferentes cartas, diferentes porciones del Nuevo Testamento. Creo que es importante, toda la Escritura es inspirada por Dios, lo dice la misma Escritura, toda ella es inspirada por Dios. Y sin duda, el Nuevo Testamento nos clarifica y nos enseña cómo es la razón y el porqué de nuestra vida y salvación, y es el que le da luz a todo el Antiguo Testamento también, porque al final ahí viene el cumplimiento de todas las promesas que el Antiguo Testamento menciona. Por tanto, ha sido vital a lo largo de los siglos que el Nuevo Testamento sea enseñado a la iglesia, porque es lo que la iglesia debe entender y entonces poder interpretar correctamente el Antiguo Testamento, el cual hay que leer y hay que ser edificado en él y ser predicado también. Sin embargo, en nuestra iglesia, ahora no sé qué me pasa, gracias a Dios hemos ido avanzando en el Nuevo Testamento. Hay algunas cartas que aún me encantaría predicar, algunas a las que les he dado vueltita, como Apocalipsis, yo se los he confesado, pero ya nos estamos acercando a estar listos para predicar algún día Apocalipsis. Sin embargo, he tratado de que vayamos aprendiendo qué dice la Escritura acerca de cómo esta iglesia debe vivir para la gloria del Señor. Terminamos Pedro hace no mucho, en donde pudimos darnos cuenta del énfasis que él hace en su primera y segunda carta. La primera carta acerca de los sufrimientos y a pesar de ellos ser fiel y obediente al Señor. La segunda carta acerca de los falsos maestros y falsos cristianos y de cómo el cristiano debe evaluar su propia vida para estar convencido, seguro, honesto de su fe en Cristo. Ahora vamos a ir a una carta a la cual prediqué quizá 12 o 3 sermones hace un año aproximadamente, que es la carta a los Colosenses. En aquella ocasión prediqué esos sermones porque yo estaba terminando mi maestría y me obligaron a predicar a nuestra iglesia unas porciones que me asignaron, y las prediqué aquella vez y les hice énfasis de que era la razón por la que habíamos ido de manera pronta a Colosenses y después salir de ahí. Pero ahora lo que quiero, gracias Gerard, lo que quiero es que podamos tomar la carta a los Colosenses, ir a través de ella, ir escuchando al Señor y lo que tiene que hablar a nuestras vidas. Entonces ve conmigo a Colosenses, ve ubicándote por favor conmigo en esa porción. Esta carta a los Colosenses es una de las cartas de Pablo, de las que se dicen desde la prisión. Es decir, él la escribió en el encarcelamiento en Roma. Los que creemos que él salió de ahí todavía y después fue encarcelado otra vez. Hay otros creyentes que dicen que solo una vez entró a Roma y ya no salió jamás. Pero fue en Roma que él escribe la carta en el primer encarcelamiento, si esto es así. Esta carta fue escrita junto con Éfeso, o la carta a los Efesios, lo cual te vas a dar cuenta que tiene muchas similitudes en los temas que les está describiendo a los Efesios. Y es escrita juntamente con la carta a Filemón. Y si nunca has leído la carta a Filemón, una carta personal, muy pequeñita, léela. Léela, te motiva a ser misericordioso, a perdonar. Te motiva a ser entregado al Señor en todas las áreas de tu vida. Pero Pablo escribe entonces Colosenses, Efesios y Filemón. Ahora, curiosamente, cuando vemos alguna carta del Nuevo Testamento, casi tenemos la idea de que todas las fundó Pablo. Pero Colosenses no fue fundada por Pablo, ni las de Roma, por ejemplo, tampoco fueron fundadas por Pablo. De hecho, muy probablemente las de Asia Menor, la Odisea, Filadelfia, Sardis y las que se mencionan en Apocalipsis, tampoco algunas de ellas fueron fundadas por Pablo. Pero particularmente ahorita Colosenses no lo fue. ¿Quién fundó la iglesia en Colosas? Epafras. Nota lo que dice Colosenses capítulo 1. Y esto a manera de introducción, nota quién inició esa iglesia. 1:7. Así ustedes, le dice Pablo a los creyentes de Colosas, así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, era compañero de Pablo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra,
el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Quiere decir que mientras el apóstol Pablo estaba en algún otro lugar, algunos dicen que en Éfeso, cuando estaba fundando Éfeso y estuvo 3 años allá, de su equipo, de los creyentes que él tenía en su equipo para predicar, fueron enviados, uno de ellos Epafras, que era miembro del equipo de trabajo de Pablo, y él es el que funda Colosas. Y qué maravilloso, hermanos, porque cuando la leamos poco a poco y vayamos a través de ella, nos vamos a dar cuenta que fue una iglesia bien instruida, que fue una iglesia a la que el evangelio se le predicó de manera clara y que ellos lo estaban evidenciando de forma que su vida y la predicación a otros estaba siendo poderosa. Y fue Epafras, no fue Pablo, porque al final, hermanos, el que edifica su iglesia no es un hombre, sino es Cristo mismo, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Entonces, esta fue fundada por Epafras. De hecho, el apóstol, como dije, nunca había podido estar en esta iglesia y por esta razón escribe esta carta. Él quería influir la vida de estos hermanos en la iglesia o en la ciudad de Colosas. La ciudad de Colosas es en la región de Frigia, la misma región en donde están las 7 iglesias del Apocalipsis. Las iglesias, cuando leemos eso, pensamos las iglesias que estarán en el fin del mundo. No, las iglesias que se describen en los primeros 2 capítulos de Apocalipsis, en el que les dice: hey, ustedes están viviendo de esta manera, tienen que arreglar esto, ¿recuerdas? Pero no se menciona a Colosas. Esto es algo bueno, porque implica que Colosas se mantuvo, que estaba fiel, aunque estaba en la misma región, no había caído en los errores o dificultades. Algunas no cometieron errores, pero por lo menos no es mencionada en Apocalipsis. Ahora, ¿por qué les escribe la carta? Bueno, en esta región el apóstol Pablo sabía que se estaba experimentando una fuerte influencia. Una influencia contra la iglesia de Colosas, de la Odisea, similar a lo que Pedro escribe en un periodo muy similar también de tiempo. Acerca de aquellos falsos maestros, ¿recuerdas esa idea? Bueno, pues Pablo también menciona acerca de esto porque la influencia venía de dos frentes contra la iglesia. Y por cierto, esta influencia era desde adentro, pero estas dos frentes era porque por un lado la iglesia estaba formada por judíos, había judíos allí, porque en Colosas había una gran comunidad judía desde hace mucho tiempo antes, cuando estaban las guerras con los macabeos y Antíoco Epífanes. Muchos judíos fueron a vivir a Colosas. El punto es que los judíos que habían creído, o algunos de ellos, comenzaron a presionar a la iglesia a que tenían que guardar los mandamientos. Es decir, que tenían que circuncidarse. Ok, está bien Cristo, pero es necesario guardar la ley. Entonces, Cristo más guardar la ley, dejar de comer ciertos alimentos, dejar de practicar ciertas cosas que los judíos no hacían. El problema era que la iglesia no era 100% judía tampoco. Y aunque lo fuera, esto no estaba bien. Porque la salvación y la fe en Cristo no implica que guardemos las normas judías. Venía esa presión de parte de los judíos que habían entrado dentro de la iglesia. Otro grupo que estaba ejecutando presión o ejerciendo presión sobre la iglesia eran los provenientes de los no judíos, es decir, los creyentes griegos de la ciudad de Colosas, que habían entrado a la iglesia, o por lo menos decían ser creyentes, se habían entrado a la iglesia, y este grupo quería practicar cosas místicas griegas. Los griegos, su filosofía tan abundante, implicaba muchas ideas que van en contra de Cristo y querían que la iglesia las practicara. Por ejemplo, ellos enseñaban que todo lo que es físico es malo, pero como es malo y soy físico, no puedo hacer nada con ello, mejor disfrútalo, y lo que tienes que hacer en un momento dado es crece en tu iluminación hacia Dios. Cosas místicas muy raras. ¿Qué estaban haciendo? Comenzaron a enseñar que Cristo no pudo venir en carne. Porque si Cristo tomó un cuerpo humano, literalmente, entonces no era puro. Porque para los griegos nada de lo físico es puro.
entonces comienzan a poner en duda la encarnación de Cristo. Comienzan a poner en duda la santidad del creyente misma, al decir no puedes ser limpio de pecado, entonces tienes que vivir de esa manera. Esa otra presión estaba ejecutando cambios dentro de la iglesia de Colosas, y por eso Pablo menciona esos temas y lo vamos a ir viendo a lo largo de nuestro estudio. Pablo escribe a la iglesia para recordar que Cristo es glorioso. Se hizo carne, pero Él es glorioso. Murió, pero Él es glorioso y Él es suficiente para nuestras vidas. Que todo gira en torno de la persona de Cristo. Que Él es y fue hecho hombre, pero es el Señor y cabeza de la iglesia y es a quien nosotros debemos servir. Entonces, ahora lo que quiero hacer es lo siguiente. Quiero dar una introducción a la carta a los Colosenses. De manera general, quiero que veas partes en cómo está conformada la carta a los Colosenses. Y va a ser nuestra idea que vamos a ir siguiendo. Que Cristo es glorioso y es el todo del creyente. Cristo es glorioso y es el todo del creyente. Y ese es mi tema, Cristo glorioso, y es una introducción a la carta a los Colosenses. ¿Ok? Glorioso y el todo del creyente. Y vamos a iniciar con esto. Nuestra esperanza, ¿cuál es? Nuestra esperanza es Cristo. Nota por favor capítulo 1, versículo 21. En algún momento vamos a ir allá y lo vamos a ver más detenidamente. Pero quiero que notes 1:21. La primera parte de la carta. Nota, nuestra esperanza es Cristo. Y aunque ustedes estaban alejados y eran de ánimo hostil, esta es una descripción de todo ser humano. Algunas veces yo he oído personas que antes de ser cristianas dicen ellos, es que yo sí buscaba a Dios y servía a Dios. Mentira, eres un mentiroso. Si crees eso, que antes de ser cristiano tú estabas andando bien delante del Señor, es una mentira. Tus pecados estaban declarándole la guerra al Dios Santo. De tal manera que el apóstol Pablo dice, antes ustedes estaban con ánimo hostil contra Cristo. Eran ofensivos a Cristo. Eran groseros a Cristo. A Dios. Eran intolerables ante Dios porque sus pecados les tenían en enemistad, hostil contra Dios. Por favor, no pienses de ti. No debo pensar de mí. Bueno, cuando me perdonó, no me perdonó tanto como aquel, hombre, híjole. Y porque tendrías que recordar lo que le dijo a Simón el fariseo. Y le dijo Cristo, oye Simón, ¿y a quién se ama más? ¿O quién ama más? ¿El que perdona, al que se le perdona más o al que se le perdona menos? Porque sabes una cosa, cuando tú y yo pensamos que el Señor casi se sacó la lotería conmigo, yo no lo voy a amar. Él es el que me debiera amar, pero yo no lo voy a amar. Nuestra condición era un ánimo hostil. ¿Seguimos? ¿Por qué? Ocupados en malas obras, dice el verso 21. 22. Sin embargo, a pesar de esa condición en la que te ocupabas y yo en malas obras, y nuestro ánimo era hostil ante Dios, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne. Te mencioné que para los que estaban allí griegos, oír de la carne era pecado. Pues Pablo utiliza el término carne de una manera muy cruda para decirle, él tenía un cuerpo de carne. Y fue a través de ese cuerpo de carne, si no, no hubieras podido ser reconciliado con el Padre. ¿Por qué? Porque era necesario que ese cuerpo muriera, fuera castigado. Era una muerte real y literal. A través de su cuerpo de carne fuiste reconciliado mediante su muerte, a fin de propósito presentarlos a ustedes santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Quién hace esto? ¿Quién hizo esto?
solamente a través de Cristo. No es a través de tu esfuerzo. Ahora, no me malentiendas, en la teología que estamos viendo y vimos a Pedro, no es que Pedro y Pablo se están contradiciendo, porque Pedro dijo algo muy importante: esfuércense con todo el mayor esfuerzo en sus vidas a presentarse sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Y diríamos, a ver, Pedro pensaba que era un esfuerzo mío, pero Pablo dice que me va a presentar sin mancha por la obra y muerte de Cristo, ¿sabes? Amén a las dos. Porque al final de cuentas, el genuino creyente, cuando muera, será presentado perfecto y sin mancha, porque Cristo lo ejecuta por medio de su muerte. Él nos ha salvado ya. Pero a la vez, la vida en esta tierra implica una lucha real contra nuestro pecado. El punto sería así: vas a llegar, nada más que tú decides con cuántos raspones, golpes y moretones. Vas a llegar porque Cristo es suficiente y vas a llegar sin mancha. Pero si tú no te esfuerzas en tu vida cristiana para vencer el pecado y luchar contra el pecado, tú decides cuántos raspones y tallones vas a tener en tu vida, la cual debiera ser una muestra de un crecimiento en Cristo permanente, por su misma gracia, pero implica mi esfuerzo. Entonces no es un error de teología, no es que se están contradiciendo, sino que en realidad nos hacen ver la necesidad de obediencia y a su vez suficiencia en Cristo. Dice, se los va a presentar sin mancha e irreprensibles delante de Él. Versículo 23, nota aquí algo. Esto Él hará si en verdad... Esto me parece a una condicionante, ¿te das cuenta? Si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, escucha esto, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, el evangelio de Cristo. Ahora, nuestro primer punto se llama: nuestra esperanza es Cristo. La fe del creyente radica en lo que Cristo hizo por nosotros. Cómo vino, cómo murió, cómo por medio de esa muerte me reconcilia y resurrección me reconcilia con el Padre, aunque yo era un enemigo de ánimo hostil. Pero el punto es que toda nuestra esperanza es en ese evangelio. El hermano Manuel nos ayudó como una forma de introducción. Y él dijo algo que cuando lo estaba escuchando dije, eso me va a servir mucho. Porque él dijo que era por el evangelio que el Señor había hecho esto en nuestras vidas, pero luego hizo una aclaración y dijo, si permanecemos en el evangelio que hemos creído. Ahora, ¿qué estamos diciendo? ¿Que la salvación se puede perder? No. El punto es que cuando una persona escucha un mensaje llamado evangelio, ese término se le aplica a muchas cosas a veces, recibe un mensaje y la persona lo cree, pero después, conforme va avanzando el tiempo, cambia y dice, no, yo creo que no es Cristo suficiente, sino que es verdad, como dicen los judíos, debemos guardar ciertas leyes y normas. Debo vivir y venir a la iglesia porque si no, no me voy a ir al cielo. Debo hablarles a otros e invitarlos a la iglesia porque de esa manera voy a poder ir al cielo. Que el punto es que empiezas a cambiar tu esperanza, que no radica en lo que Cristo hizo por ti, sino ahora en lo que tú estás haciendo por ti mismo, que en realidad desde el principio no abrazaste el evangelio correctamente. Ese es el punto. Un genuino creyente como Job, como David, como Daniel, como Pedro, aun cuando negó al Señor en su momento, como Pablo, como Tomás, aquel que dijo, si no veo, no creo. Y le dijo el Señor, bienaventurado el que no vio y creyó, Tomás. Pero que dice la historia que lo arrastraron con caballos porque era cristiano al ir a otro lugar a predicar. Lo arrastraron y sus miembros se iban desprendiendo de su cuerpo y seguía glorificando a Cristo. La fe genuina en el evangelio es nuestra esperanza. No cambia. Si alguien cambia de una esperanza en Cristo a esperanza en cualquier otra cosa,
es una persona la cual no tiene seguridad de ser salvo realmente. Por eso en esta condicionante dice, ok, el Señor esto lo hará, te presentará sin mancha, perfecto, si es que tú eres uno de esos que no cambian su fe en Cristo por otra fe. Y aquí viene la pregunta. ¿A qué te refieres cuando dices que crees en Cristo? ¿Qué significa Cristo para ti? Uso este ejemplo frecuentemente. Tú puedes salir a la calle y hacer un sondeo como esos que hacen en TikTok y preguntarle, ¿tú quién quieres que es Cristo? Y muchos te van a responder, el Hijo de Dios, aquel que murió, que fue crucificado. Y a veces eso es lo único que tú y yo a veces también creemos. Eso no es suficiente. Tienes que poder decir, es Cristo. El que aunque yo era hostil y pecador contra el Padre, un día se sacrificó por mí, resucitó al tercer día y ahora me trajo hacia Él y le amo. Él es mi Salvador y es mi Señor. Si no puedes definirlo de esa manera en tu vida, tu fe no es una fe en Cristo que te trae esperanza de que un día te va a presentar sin mancha delante de Él. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque en los Colosenses, ya no sé cómo mencionarlo, en la iglesia de los Colosenses, algunos comenzaron a decir, ok, sí creo en Cristo, pero vamos a reafirmar esto circuncidándome, porque necesito guardar la ley para ir al cielo. Y dice Pablo, hay un problema contigo. Tú no creíste correctamente. Te pregunto, ¿qué crees? ¿En qué radica tu esperanza? ¿Es tu esperanza Cristo? ¿Que Él te reconcilió con el Padre? Porque es necesario que esa fe en el Evangelio permanezca en lugar de caer en la tentación de cambiar tu medio de salvación. Ve conmigo a Hebreos 10:39, por favor.
27. A estos, a los santos, Dios quiso, dice Pablo, de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Es Cristo en ti, esa es tu esperanza. No nuestro esfuerzo y buenas obras. Pregunta, ¿es Cristo tu esperanza? La iglesia de Colosenses tenía que ser retada a responder esta pregunta, por cuanto algunos estaban siguiendo otras filosofías. Yo te pregunto, la misma pregunta y tiene el mismo reto, ¿es Cristo tu esperanza? Si hay cualquier otra cosa en la cual estás confiando, estás en peligro y puedes ser equivocado. Nuestra esperanza es Cristo. Cristo es glorioso, es el todo del creyente. Él es nuestra esperanza. Pero no solo eso, sino que nuestra atención y obediencia es Cristo. Fíjate ahora en otra porción de Colosenses, la segunda parte de la carta. Nota por favor lo que dice en el capítulo 2. Nuestra atención y obediencia es a Cristo. Capítulo 2, verso 1. Porque quiero que sepan, le dice a los colosenses, qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea. Y por todos los que no me han visto en persona. ¿A qué se refiere con esta lucha? El anhelo de Pablo. Ahora, ¿quién la edificó esa iglesia? Epafras. Pero Pablo anhelaba poder haber estado en medio de ellos, enseñarles, instruirles. Por ejemplo, cuando escribe la carta a los romanos, él es la misma argumento. Dice, cuánto deseo ir con ustedes, porque tampoco los conocía. Ahora, ¿los conoció? Sí, pero él desde la cárcel. Fue llevado a Roma y los hermanos lo visitaban. Pero él anhelaba estar entre ellos para edificarlos y lo logró, aunque desde la cárcel. Probablemente cuando salió, los que creemos que fueron 2 encarcelamientos, tuvo la oportunidad de predicar allí ya de manera libre. Pero en este caso, la lucha que él dice tener es porque desearía edificarlos de manera presencial, predicarles. Y ahí, hermanos, la importancia de la predicación de la palabra. Él escribe una carta, pero él dice, lo que yo anhelo es predicarles. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Hay muchas maneras de enseñanza y quienes están en pedagogía podrían decir y explicar acerca de, algunos aprenden visualmente, otros aprenden auditivamente, otros aprenden motrizmente. Perfecto, me parece excelente, pero eso no debe cambiar la predicación. Porque la predicación es un sistema el cual no es originado por el ser humano. Es Dios el que dijo, háblales. Te oigan o te dejen de oír. Señor, pero tengo otra mecánica para que ellos puedan abrazar las verdades que no están abrazando por la predicación. Si no la abrazan por la predicación, no lo van a abrazar de ninguna otra forma. Valora la predicación. Pablo deseaba estar entre ellos para edificarlos. Aprende y presta atención porque la predicación tiene una esencia muy especial. Y en esa esencia especial es que Dios te está hablando de una forma audible, directa. Cuando tú lees la escritura, Dios te está hablando, pero de alguna manera Dios ha dotado la predicación con una bendición especial. No la desprecies, aprovéchala. Pablo quería edificarlos, pero seguimos con esta idea. Esto era un paréntesis. Y dice el versículo 2, espero con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, es decir, con su carta. Alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. Vuelve a usar la palabra misterio. ¿Y quién es ese misterio? Cristo en ustedes, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La idea de esto es, ¿qué es el más grande anhelo de Pablo? Que conozcas a Cristo, que aprendas de Él. Me gustaría predicártelo, pero ojalá esta carta te sirva, le dice a los colosenses, para que crezcas en el conocimiento de Cristo. ¿Por qué es necesario prestar mucha atención a Cristo, su palabra y la predicación referente a Cristo?
¿Por qué es importante? Porque es la manera en que tú vas a saber qué quiere Él de ti y qué quiere de mí. Si no, no hay manera. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿y cuál será la voluntad de Dios en mi vida? Y estás así y pensando, ¿y será esto, será aquello? Y comienzas a prestarle atención a las circunstancias y dices, es que todo se acomodó, pastor. Bueno, ¿y por qué a mí da? Todo se acomodó, tú te lo dices a ti mismo. Todo se acomodó, quiere decir que Dios está haciendo esto. ¿Y por qué estás tan seguro? Entonces, cuando son cosas difíciles, no es Dios. Ahora quiero que pienses cuando perseguían a los cristianos y los mataban. ¿Qué dirían ellos? Si se trata de que se acomoden las cosas para que digas que es Dios, entonces cuando no se acomodan y vas en lucha y contracorriente, entonces no es Dios. ¿Quieres escuchar y saber la voluntad de Dios? Escucha a Cristo. Préstale atención, porque es a Él a quien debes obedecer. Y mira cómo se los dice el apóstol Pablo. Después de decirle, yo anhelo que crezcas en conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque había influencias negativas sobre la iglesia. Solo leo brevemente esto, mira, verso 4. Voy a hacer una lectura así muy separada y luego voy a regresar. Pero mira lo que dice el 2:4. Después de decirles esto, conoce, crece en el conocimiento de Cristo. 4. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Influencia de otras personas. Ahora ve conmigo al versículo 8. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Ahora ve conmigo el 16. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes. Es decir, el que les dice qué debes hacer y qué no debes hacer. Y aclara con respecto a comida, bebida o días de fiesta, los judaizantes. ¿Cuál es el punto? ¿Qué es aquello que más está informando tu mente? Estas personas estaban ejerciendo una influencia en la iglesia porque peculiarmente, hermanos, para hacer influencia son personas que son agradables de escuchar o que tienen un carácter que se impone y presionan a las personas. Los que somos más calladitos y nos vemos más bonitos, como que no somos de mucha influencia, porque más bien oímos y seguimos. Pero hay personas que se imponen y hay personas que son muy agradables en su forma de expresarse y son agradables de escuchar. Ese no es el problema. Eso, qué bendición cuando tenemos de las dos clases. El problema es qué están diciendo. Porque entonces la iglesia estaba siendo influenciada por lo que estos estaban diciendo. Y da una lista de por lo menos 3 aspectos. El punto es, por favor, hermano, ¿qué está influenciando tu mente día con día? Por favor, escucha esto. ¿Cuánto tiempo pasas en el TikTok? Los hermanos que somos mayores diríamos, ¿qué es eso y con qué se come? Pero los demás saben. ¿Cuánta información estás recibiendo de las noticias? ¿Sí sabías que Hitler logró mover toda una juventud a morir para él solamente bajo la idea de la proposición de las noticias? De decir esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad, y solo por repetirlo esto es verdad, ellos se creyeron que eso era verdad. Y eso hacen las noticias. No te digo que no leas, que te aísles, que te apagues la luz, como ahora que se nos fue la luz, ¿no? Y queríamos luz. No te digo que hagas eso, sino que ten cuidado que está influenciando tu mente más. Si haces una evaluación en porcentaje, ¿cuánto de la influencia de lo que tú piensas, música, videos, información de muchas maneras o charlas, cuánto se compara con lo que Cristo está informando a tu mente? De verdad, es absolutamente abrumador. Pues esa es la respuesta al cómo pensamos y al cómo actuamos. Es por ello que el Señor dice, escúchame. Y por la gracia del Señor nos ha dado su Espíritu,
que sabiendo que somos gente tan influenciable, adoradores de todo lo que se nos presenta, pecadores, nos da su Espíritu con un propósito: recordarme lo que Cristo dice. Gracias a Dios por ello. Porque entonces debo oírlo, debo leerlo, y aunque en mi día a día hay más información que va en contra, el Espíritu Santo me recuerda la voz de Cristo. Y gracias a Dios, porque eso lo necesitábamos con urgencia. Pero esto no quita lo que les dice el apóstol Pablo en el capítulo 3:16. Nota lo que dice ese texto: que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. ¿Qué tan abundante es la palabra de Cristo en tu vida? ¿Cuántos versículos conoces de memoria? Puedes citarlos. No es todo lo que dice aquí de habite en abundancia. La idea de que habite, déjalo, termino de leer, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. ¿Cómo vas a amonestar con sabiduría a tu hermano o darle un consejo bueno acerca de una situación solo cuando la palabra de Cristo es la que está informando tu mente? Porque si no, tu consejo va a ser muy parecido a los consejos de personas influyentes, pero que están erradas. Que la palabra de Cristo more para que tú entonces con toda sabiduría se puedan enseñar y amonestar unos a otros, con salmos e himnos y canciones espirituales cantar. Fíjate cómo la información de la palabra nos faculta para hacer bendición a nuestros hermanos, para dar buena dirección, e incluso nos faculta para poder adorar a Dios de manera correcta. A veces en los cristianos que tenemos más tiempo hay unas que nos gustan. Y es que me encanta esa canción de cristiana. ¿Y has escuchado lo que dice? No, pero está bien buena. Porque a veces nos falta información de lo que está diciendo. ¿Eso es correcto? ¿Es lo que yo creo de Cristo? Gracias a Dios, hermanos, porque Dios ha puesto medios y personas y iglesias que han sido de bendición, en el sentido de que podemos tener alabanzas cristocéntricas y bíblicas, que pueden adorar y decir lo que creemos en la Biblia acerca de Él. Y no solamente remolineando, o estoy enamorado de ti y me siento bien padre, o Señor, haz descender fuego del cielo. Y yo le diría, no, Señor, no hagas descender fuego del cielo, porque eso es juicio. Pero como no lo entiendo, pienso que fuego del cielo es bendición o Espíritu Santo, porque la Biblia no me informa, sino me informa algo que me está influyendo. La palabra de Cristo debe morar en abundancia. Por tanto, nuestra atención y obediencia, en lugar de ser a personas con influencia, va a ser a Cristo. Maestros influyentes, buenas costumbres o religiosidad no es la palabra de Cristo. Es Cristo en nosotros, es obedecer a Cristo, y obviamente vendrán acciones que serán las correctas. Entonces, nuestra esperanza es Cristo, nuestra atención y obediencia es a Cristo. Y después entonces Pablo va al capítulo 3 y dice, bien, ahora entiendes y puedes hacer lo siguiente: que tu vida refleje a Cristo. ¿Cómo hablas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo te relacionas? Que tu vida refleje a Cristo. Nota lo que dice el capítulo 3. Va a reflejar a Cristo con nuestras metas en la vida. Capítulo 3, versículo 1 al 4. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, si ya eres creyente salvo por su gracia, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, que dijo Pedro que se van a consumir por el fuego tarde o temprano. Porque ustedes han muerto, es decir, ya moriste a tu vida pasada, y tu vida está escondida en Cristo en Dios, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuevamente Cristo, nuestra vida se ha manifestado, en todos ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¿Qué es esto? Mis metas. Aquellas cosas por las cuales yo estoy meditando, pensando, aquello en lo que me estoy gastando
¿es algo temporal solamente o es algo que tiene miras eternas? ¿Cómo es? Hermanos, aún nuestros hobbies deben verse moldeados por lo que entiendo de Cristo, porque entonces mi vida refleja a Cristo aún en esas áreas. Y debemos hacerlo. Debemos ser ejemplo. Yo, por ejemplo, hace poco, no mucho, cuando me fracturé casi el tobillo, empecé a ir a jugar fútbol con un equipo que no conocía a nadie, nada más a un papá de uno de los papás de los niños de la escuela de Santi de fútbol también. Y me invitó a jugar. Yo jamás he jugado en ligas, jamás he tenido eso. Y también yo quería hacerlo, era algo que quería hacer. Pero algo que yo quería es, Señor, yo quiero tener oportunidades de hablar con otros de Cristo. Debo reconocer que mi temperamento, ustedes aunque me ven tranquilo y muy bien portado, pero debo reconocer que soy de un temperamento a veces que debo controlar y me ha servido para ser muy paciente. En el desarrollo del hobby, pero tienes que reflejar a Cristo. Ahora, a lo que voy con esto es que, ¿cuál es mi meta? ¿Solo pasar un buen tiempo? No, de verdad yo le dije al Señor, quiero tener contacto con gente. Ayer pude llevar a uno de los compañeros de fútbol a su casa y me confesó, y qué bendición, cuando tomas un poquito de tiempo, solamente te echo un ray, solamente eso, pero estás consciente y listo para ver cómo puedes tú hablar con ellos. Y él me comenzó a hablar de que tiene luchas con vicios y de que sus divorcios y cosas así. Y yo pude decirle, lo que necesitas es que Cristo te libere de tu propio pecado. Yo le di gracias a Dios. Y si no me vuelven a invitar a jugar jamás, pues ya ni modo. Pero aproveché esa oportunidad. El punto es que aún nuestros hobbies, hermanos, que disfrutamos, están condicionados por quién es Cristo en nuestra vida. Y debiera hacerlo. Si tus hobbies y aún tus actividades muy importantes o metas de la vida, no está Cristo en tu mente para pensar en lo de arriba y no solo en lo de abajo, tu forma de vida se va a ver. Y cómo el tiempo se va perdiendo y no hablas de Cristo. ¿Para qué trabajas? ¿Para qué haces lo que haces? Nuestras metas se ven reflejando a Cristo. Nuestra vida refleja a Cristo. Nuestra conducta refleja a Cristo. Mira el 3, versículo 5. No voy a agotar todo eso porque lo vamos a predicar, pero mira el 5. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal, es decir, tu vida ahora sí física, tu cuerpo, como muerto a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. En otras palabras, tu conducta, lo que tú haces, si eres creyente, debes entender que tu cuerpo ya no es para que lo prestes para eso. Ya no lo debes prestar para eso. Ya no debes andar en estos pecados. ¿Por qué? Porque por esos pecados, dice el 6, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Este es un término para los no creyentes de todo el mundo y la eternidad. Para los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto. No solo eso que ya mencionó, sino ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Y tú sigue leyendo y todo habla de la conducta del creyente. La conducta del creyente. Es importante nuestra conducta porque nuestra vida refleja a Cristo. Y la conducta es mi vida, es lo que los demás ven. Y yo debo reflejar a Cristo. Iglesia, ¿sabías? ¿Lo firmaste? Una de las razones de ser parte de esta iglesia es porque la iglesia es un medio para vigilar o cuidar la conducta de sus miembros. En otras palabras, si yo estoy en una conducta inapropiada, va a venir Aarón, que es mi amado hermano reprensor, exhortador, y me va a decir, oye hermano, yo vi esto. Si yo te veo a ti actuando, haciendo o hablando de una forma que no es correcta, yo no conozco tu corazón, pero veo tu conducta, yo tengo que ir y hacerlo. Porque nuestra conducta debe reflejar
a Cristo. Pero no solo nuestras metas reflejan a Cristo, mi vida refleja a Cristo. Mis metas reflejan a Cristo, mi vida también implica mi conducta refleje a Cristo y mi vida también implica mis relaciones. Mira lo que dice el 3:18. Mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene al Señor. Esposa, tu disposición a honrar a tu esposo es parte de reflejar a Cristo en tu vida. Ahora, ¿cómo se ve eso? Dice Pedro, con un espíritu afable y apacible. No es de que, ok, nada más porque lo tengo que hacer por Cristo, pero te odio. No. Tus relaciones deben reflejar a Cristo. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Mira, tu cuidado tierno, tu amabilidad, tu trato como a vaso más frágil, es porque quieres reflejar a Cristo como trata a su iglesia. No es si se lo gana, no es si no te torció la boca, no es, todas tuercen la boca y todos somos ásperos. Pero como es por causa de Cristo y mi vida refleja a Cristo, voy a buscar amar a mi esposa como Cristo me amó a mí. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hijos, los que estamos aquí, si tú eres cristiano, tu padre y tu madre no son perfectos. Y tienen muchos errores y quizá tu lista sea muy amplia de todos los errores de tu papá y de tu mamá. Al grado que puedas estar amargado, amargada. Pero mira, tú reflejas a Cristo cuando obedeces a ellos, porque sabes en base, yo le digo a mi hijo muchas veces esto, tu obediencia a mí es tu obediencia a Cristo. No puedes decir que estás obedeciendo a Cristo si no me estás obedeciendo a mí. Y tienes que tomar eso como un patrón de tu vida. Tus relaciones, ahí están. Pero no solamente eso, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. El trato de los padres que se sienten fuertes y dicen, ok, no me obedeció, ahora lo voy a hacer sufrir y lo presiono al grado de ponerlo en un estado de exasperación y de enojo contra mí. En realidad yo no estoy honrando a Cristo. ¿Cuándo Cristo ha hecho eso contigo? ¿Cuándo es de, te voy a mostrar que yo soy el que, y ahorita vas a ver? ¿Y qué? ¿Qué puedes hacer? Dice, un padre que ama a su hijo y lo trata con ternura y lo dirige, es uno que refleja a Cristo. En el hogar, ahí están las relaciones en el hogar. Pero luego va más allá del hogar. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón temiendo al Señor. Aquel que te contrató, tienes que honrar a Cristo sirviendo a esa persona. Aunque no esté en tu lugar de trabajo, aunque sea alguien que está en otro lugar u otro país, no le robes nada. No le robes tiempo. No le robes material. No le robes nada, porque quieres honrar a Cristo, el que te ve es Cristo, no el amo. No lambiscón. Cuando está el amo, ay sí, todo muy acá, ¿verdad? Cuando está el jefe de mi área, todo perfecto y le hablo con ternura, pero ya que se va, me dan ganas de, ¿verdad? No es así. Y luego le dice a los amos, por ejemplo, versículo 23, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es Cristo el Señor a quien sirven, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Y está hablando en el trabajo. Amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Si tú eres un dueño de un lugar, si tienes gente a tu cargo, ellos deben decir, qué trato tan amable y cuidadoso, qué pago tan justo. A mí ha sido de bendición mi hermano Jorge, porque cuando hablamos acerca de cuando les paga a sus trabajadores, siempre quiere darles más. Y uno piensa, hermano, y si mejor se lo guarda un poquito, pero él quiere darles y él piensa en darles. Y ha sido de bendición ver cómo lo hace. Que así se refleje a Cristo en nuestras relaciones.
Nuestra vida entonces en su totalidad refleja a Cristo. Y cierro, hay que terminar. También nuestro mensaje, lo que anunciamos es Cristo. Cristo glorioso en toda la carta. Pero quiero cerrar con esto. Nuestro mensaje es Cristo. Hay una necesidad vital, hermanos, iglesia. Y los colosenses debían saberlo y nosotros debemos responder a esto. Tenemos necesidad de traer a otros a Cristo. Sí, hermano, la iglesia es para tu edificación, para tu crecimiento, pero la iglesia es el pueblo de Dios que está en crecimiento constante. Dios dice en la Escritura que Él sigue edificando su iglesia. Y aprendimos que Él no ha regresado porque aún tiene gente que traer hacia su iglesia. Tenemos que crecer. Y la manera es hablarle a la gente con la intención de traerlos a Cristo. Tú no tienes la facultad de determinar quién va a creer en Cristo. Tú no tienes la facultad de determinar qué grado o posición social es la que es digna de venir a esta iglesia. Tú tienes el gozo y la bendición de traer a otros de cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, a Cristo para que Él los perdone, los salve y los transforme. Nuestro mensaje es Cristo. ¿Crees que Cristo es realmente glorioso? ¿Realmente crees que Cristo es lo más importante? Respóndete esta pregunta. Y luego la siguiente: ¿y por qué no les hablas a nadie? Si realmente lo crees, ¿por qué no lo das a conocer? Si cuando te tomas una pastilla y ¡wow! Me siento genial, yo quiero decirle a alguien más que tómate esta. Algo está pasando en nuestro corazón. O no es tan genial Cristo, o no he conocido a Cristo. Pero no estoy hablando de Cristo. ¿En dónde? ¿En qué lugares, hermano? Dice la Escritura, a tiempo y fuera de tiempo, y en cualquier lugar debe ser. Es que yo tengo la prohibición de que en mi trabajo yo no... Que te corran del trabajo, hermano. Tu trabajo es hablar de Cristo. Pastor, eso es legalista. Eso es muy... Hermano, ¿a qué te llamó el Señor? Habla de Cristo. A los primeros cristianos los mataron por esa razón. Se podían haber callado, pero recuerda lo que dice Timoteo cuando dice: todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. No por hacer lo malo, habla de Cristo. Te leo algo que posteó, yo ando muy moderno. El pastor Will Graham publicó esto acerca de la creciente aceptación del islamismo en España y en Occidente. Y estoy por terminar con esto. Dice el pastor Will Graham, pastor en Almería, España, americano: nos quejamos, leo, cita, nos quejamos por la expansión del Islam en el Occidente. Pero ¿por qué nos quejamos si no hacemos nada al respecto? Una familia musulmana común y corriente cuenta con 3 o 4 hijos. ¿Y qué hacen los cristianos? Bueno, los cristianos no evangelizan, punto número 1. Y mucho menos a los musulmanes. Punto número 2. No invitan a nadie a sus congregaciones. Según una encuesta reciente, solamente el 13% de los cristianos ha invitado a más de 5 personas a su iglesia en el último año. Piensa si estás en esta estadística. Casi la mitad de los encuestados no han invitado a nadie. Punto número 3. No procrean hijos. Punto número 4. Prefieren las mascotas. Punto número 5. Si deciden procrear, no enseñan la palabra de Dios en casa. No oran en casa. No alaban en casa. Y no se comprometen con ninguna iglesia local, dando así un pésimo ejemplo a la próxima generación. Por culpa de nuestra tibieza e indiferencia espiritual, estamos preparando a nuestros hijos para la destrucción eterna. Irónicamente, algunos están tan endurecidos que llegan a usar a sus hijos como una excusa para no congregarse. O sea, usan las bendiciones de Dios para escupir en su santo rostro y justificar su desobediencia. Entonces, ¿por qué nos quejamos por la expansión islámica?
si no evangelizamos, si no procreamos y si no damos un buen ejemplo a la próxima generación, ¿para qué tantas quejas? Nuestro castigo es bien merecido, somos rebeldes, Dios no será burlado. Me gustó esto porque refleja en gran parte nuestra comunicación de Cristo a todos los que nos rodean, incluyendo nuestra propia familia. Pablo entendió la labor del creyente como heraldo de Cristo y él dijo: yo quiero predicar. ¿Y qué quería hacer? Mira lo que dice el verso 28, lo cual también es nuestra labor. 1:28, último texto que quiero leer. A Él, a Cristo, que es el tema de toda la carta, el Cristo glorioso, a Él nosotros proclamamos. Esto habla de predicar al aire libre, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres sin distinción, con toda sabiduría. Para que esto suceda, yo conozco a Cristo en su palabra, yo estoy comunicando lo que dice su palabra, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Cuál era su propósito? Yo quiero que todos sean salvos. Y quiero presentar a cada uno, aquel que conozco, aquel que no conocía, quiero presentarlo ante Cristo ya limpio delante del Padre. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Al final, cuando tú te esfuerzas, el que va a actuar es el poder, el que hace la transformación es el poder inigualable del Todopoderoso, no tuya. Pero mi mensaje debe ser Cristo. ¿Estás conscientemente dispuesto a aprovechar cada oportunidad para evangelizar? Mi mensaje es Cristo. Cristo es glorioso, es el todo del creyente, y eso lo vamos a ir viendo paso a paso en esta porción de Colosenses. Cristo es nuestra esperanza, Cristo nuestra obediencia, Cristo nuestra forma de vida y Cristo es nuestro mensaje. Anhelo que al ir pasando por estas páginas, Cristo se convierta en eso que debe ser en nuestras vidas. Vamos a orar, puestos en pie, por favor. Señor, yo creo que dentro de nuestro corazón podemos decir: sí, tú eres eso, pero también reconocemos que nos falta que se refleje en cada una de estas áreas que hemos visto. Mi Señor, despiértanos y también perdónanos por nuestros pecados, porque dice tu palabra que al que sabe lo que es hacer el bien y no lo hace, se convierte en un pecado para esa persona. Sabemos lo que es bueno, lo hemos escuchado, pero ¿cómo está nuestra práctica? Perdónanos. Seguramente hemos fallado. Transfórmanos, porque seguramente lo necesitamos. Tú eres lleno de gloria. Tú eres el Cristo glorioso y a ti te alabamos y te servimos. Háblanos a través de esta carta de los Colosenses. Haznos meditar en tus palabras. Queremos conocerte mejor, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar, hermanos. Aprendimos